Lo que hemos visto en la primera parte es vinculado al racismo, los precedentes, las formas de clasificación y la taxonomía. Hemos también tratado el desarrollo histórico del racismo y el concepto de raza. Y en el siglo XVIII hemos visto cómo se clasificaban las poblaciones humanas. También hemos analizado la teoría del conde de Gobineau y vimos la influencia que tuvo la teoría de Darwin en el ámbito de las ciencias sociales y hemos visto el darwinismo social. También hemos hablado en el siglo XX de las leyes de Mendel y cómo van a dar pie a la eugenesia, y finalmente hemos terminado con los casos de esterilizaciones forzosas. Lo que veremos en esta segunda parte es vinculado al racismo en la actualidad, cómo opera el racismo en la actualidad. Vamos a ver también definiciones de diversos autores que lo van a encarar desde diferentes perspectivas y ópticas. Vamos a hablar del racismo de Estado, un concepto también muy interesante y novedoso que es el microracismo. Veremos el test de Bechdel y si es posible adaptarlo a una forma de percibir el racismo. Vamos a hablar del racismo cultural o simbólico, vamos a ver las diferencias entre xenofobia y xenoracismo y entre racismo y racialismo, y para finalizar vamos a referirnos al racismo ambiental, también conocido como justicia ambiental, y un poco veremos las diferencias que existen entre raza y etnia. Para comenzar, lo primero que tendríamos que tener en cuenta es que existe un consenso generalizado entre los científicos sociales de que el racismo en realidad responde a una construcción social que se va a basar en diferencias. Estas diferencias pueden ser fenotípicas o bien diferencias culturales, y para generar en realidad una escala jerárquica. Por lo tanto, esto del racismo podemos decir que es una construcción humana. También debemos tener en cuenta que la raza es una construcción social, esto se afirma desde las ciencias sociales, y por lo tanto se cuestiona en sí mismo la base, es decir, el concepto de raza. Esto que en el texto de Aníbal Quijano él proponía que los que eran víctimas del racismo no cuestionaban generalmente el término raza, ahora sí desde las ciencias sociales se ataca directamente a la base, es decir, la raza se pone en cuestión y se dice que es una construcción social. Por lo tanto, la raza no es que engendra el racismo, sino que el racismo va generando y va construyendo razas. También este racismo lo que sirve es para justificar en cierta medida un apartheid global. Actualmente se puede hablar de un apartheid global en donde la riqueza y el poder se va concentrando en unas pocas manos, mientras que la pobreza y la miseria se distribuye en la mayoría de la población mundial. El racismo en realidad está funcionando como un mecanismo para la división del trabajo. En esta división del trabajo que permite concentrar riquezas, imponer desigualdades, excluir y discriminar. Es decir, este racismo en donde va a haber una escala jerárquica va a establecer una visión del trabajo en donde los que están en la cúspide van a tener, de la escala social, van a tener cierto tipo de trabajo, y los que están en la base social de la pirámide poblacional van a tener otro trabajo totalmente diferente. Tenemos que tener en cuenta que el racismo se impone desde arriba y desde abajo hay una resistencia, pero también tenemos que tener en cuenta que desde abajo ese racismo también se está reproduciendo. Esto lo hemos visto también en el texto de Fanon, cuando nos decía que los pobladores de la isla de Martinica que sufrían
en realidad sufrían el racismo francés, pero a su vez ellos estaban, los pobladores de Martinica estaban racializando, por ejemplo, a los senegaleses, es decir, sufrían un racismo, pero a la vez estaban aplicando el racismo hacia otras poblaciones. Es decir, que el racismo se reproduce en los estratos de abajo también. En la imagen tenemos a Liz Malins, que es autora de diversos trabajos, es antropóloga y es profesora de antropología. Fue presidenta de la Asociación Americana de Antropología en Estados Unidos desde el año 2011 a 2013 y también fue profesora de antropología en la Universidad de Nueva York. Malins ha participado en diversas organizaciones de justicia social por la igualdad racial y la justicia económica, es decir, que es activista, y sus investigaciones se centran básicamente en las estructuras de desigualdad y de resistencia. Sus investigaciones comienzan originariamente en África y luego escribió también sobre medicina tradicional y sobre religión en Ghana. También apuntó a los roles de la mujer en las sociedades africanas y ya una vez en Estados Unidos también ha trabajado en comunidades urbanas. Para la autora, el racismo es un concepto relacional que trata de un conjunto de prácticas, estructuras, creencias y representaciones que van a transformar en cierta forma la manera de percibir esas diferencias. Esas diferencias que generalmente son vistas como indelebles, especialmente si esas diferencias se basan en la biología, como puede ser el color de piel, de ojos, estatura, etc., se perciben como diferencias absolutamente indelebles, imborrables. Y esta forma de racializar está entretejido también con formas de desigualdad, con formas de clase, con formas de género, de sexualidad y de nacionalidad. Lo que Liz Malin propone es una dinámica en donde las luchas anticoloniales, los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos, el anti-apartheid, en realidad están cambiando la forma de establecer esos regímenes racistas. Estos regímenes racistas van a transformarse en base también a los intereses del capitalismo global, que van a generar unas nuevas formas de racialización. Estas nuevas formas de racialización lo que van a generar son nuevas respuestas a través de organizaciones transnacionales, de alianzas transnacionales, utilizando redes sociales, internet, etc. Por lo tanto, propone la autora que hay un círculo en donde, más bien que un círculo, una espiral, en donde hay acciones y respuestas en donde se van modificando constantemente y van cambiando a lo largo del tiempo. Por eso la visión de la autora es dinámica. Otra antropóloga, Karen Brodken, es profesora emérita en la UCLA, en la Universidad de California, en Los Ángeles, y ella es parte de una transformación histórica de la práctica de la antropología en Estados Unidos. Karen, junto a otras mujeres, otras antropólogas, lo que hizo fue llevar el movimiento de mujeres a las aulas y también a las salas de conferencia en diversas universidades. Partiendo del estudio de los círculos políticos, ¿no?, y de los grupos de acción, estuvo en una generación que entendió que el compromiso era más que una palabra, era un acto. Por lo tanto, Karen Brodken estuvo durante 4 décadas combinando lo que se puede denominar activismo social con una erudición que destacó a las mujeres, al trabajo
y a las posibilidades de concretar un mundo mejor. Lo que Karen Brodken dice es que los estados están empleando las, configuraciones de género, de raza y de etnicidad para ir delimitando, estableciendo distintas naciones, distintos grupos dentro del Estado. Y de la misma forma, el capital está utilizando las clases o categorías de género, de raza y de etnia para establecer una mano de obra, una producción. Por lo tanto, digamos que en esa pirámide jerárquica, como les dije anteriormente, los que están en la cúspide de la pirámide van a tener ciertos trabajos, mientras los que van a estar en la base van a caracterizarse por tener otro tipo de trabajo. Entonces, el capital lo que está haciendo es, a través de las categorías de género, raza y etnicidad, dividiendo ese trabajo y distribuyéndolo en diferentes manos de obra. Así, tanto Europa como China, y luego se va a difundir a Asia, a China, a Corea, van a emplear estas categorías étnico-raciales para organizar esta mano de obra. Esta viene a partir de también categorías coloniales, en donde se reapropian las élites intelectuales de esos propios países para ir jerarquizando la sociedad. Entonces vemos que hay una reapropiación de categorías coloniales por parte de las élites nacionales. Pierre-André Taguieff es un filósofo y politólogo francés, hace hincapié en el racismo como un instrumento de lucha. Michael Banton es un científico social británico y apunta al racismo a través de una doctrina como un comportamiento determinado por la genética. Luego Benedict Anderson es político e historiador, se basa mucho en los estudios de nacionalismo y de relaciones internacionales y sostiene que el racismo es una ideología de clases que permite la discriminación, la exclusión y la desigualdad. Y Michel Viviorca es un sociólogo francés y vincula el racismo a los movimientos sociales. Frank Fanon dice que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Las personas arriba de la línea de lo humano son reconocidas socialmente con acceso a derechos y las personas debajo de esa línea no se consideran humanos. Por lo tanto, lo que Frank Fanon está asociando es el racismo a la noción de humanidad. Y Michel Foucault vincula el racismo al Estado moderno. Él trabaja los discursos de poder y los enemigos internos. En el racismo de Estado, el Estado lo primero que va a hacer es construir un enemigo interno, buscar un enemigo interno para reforzar el poder político, económico y social y tener una mayor presencia en la sociedad. El objetivo ¿cuál es? Es mantener y reforzar la supremacía tanto económica, social y cultural del Estado en la sociedad. Así que lo primero que va a hacer el Estado es construir un enemigo interno. Ese enemigo interno normalmente suelen ser grupos excluidos, minoritarios, desfavorecidos, marginados. Entonces, lo que el racismo de Estado se caracteriza es porque son las propias instituciones oficiales las que llevan a cabo estas prácticas discriminatorias. Así que vemos que es una actitud de exclusión que es legal, que está realmente amparada por las leyes estatales, pero que no es ético. Es legal, sí, pero no es ético. Teun van Dijk es un lingüista holandés que se dedica a trabajar temas de racismo
Él afirma que ser racista o antirracista es un aprendizaje a través de discursos. En este aprendizaje, según el autor, actúa la lógica de las 3P. ¿Qué son las 3P? Son los políticos, los profesores y los periodistas. En estos ambientes, según el autor, se genera un aprendizaje en el cual hay una tendencia a que la persona sea racista o antirracista a través del conocimiento aprendido en estos ámbitos. Van Dijk también nos habla de una lógica del racismo que él denomina la 7D. La 7D tiene que ver con la dominación, con la diferenciación, el racismo actúa a través de la diferencia, con la difusión, hay una difusión de la doctrina racista, con la distancia, tratar de mantener una distancia social, con la destrucción, con la discriminación diaria, y la última D es la despersonalización, es decir, tratar al otro como que no fuera humano. Llegados a este punto, vamos a analizar el tema del microrracismo. El microrracismo en realidad viene a ser una adaptación del término propuesto por las feministas de micromachismo. El micromachismo se refiere a un tipo de machismo que persiste en el tiempo, que no es agresivo o violento, que se da en ocasiones sin premeditar, sin intención, pero que está exteriorizando los prejuicios, los comportamientos sexistas y sociales. Muchos de estos comportamientos no suponen una intencionalidad o mala voluntad y están planificados deliberadamente, pero se expresan en una serie de comportamientos persistentes. Se tratan de actitudes de dominación, de baja intensidad, son formas encriptadas, larvadas, que tienden a imponer en la vida cotidiana ciertos pensamientos sobre las mujeres. Son comportamientos realmente reiterativos y prácticamente pasan como invisibles que los varones están ejecutando permanentemente sobre las mujeres. Los modos de presentación de los microrracismos se alejan mucho de la violencia física, pero tienen a la larga sus mismos objetivos y efectos. ¿Y cuál va a ser el objetivo? El objetivo es garantizar el control sobre la mujer y perpetuar la distribución injusta para las mujeres de los derechos y oportunidades. Se va a minimizar el reconocimiento de la mujer como persona. Estos comportamientos van a ser persistentes y constantes. A partir de esta definición y de este estudio sobre los sobre los micromachismos, se va a derivar el término microrracismo. De esta forma, el microrracismo va a tomar las características que dijimos del micromachismo. Se trata también de comportamientos, al igual que el micromachismo, se trata de comportamientos de baja intensidad que prácticamente pasan invisibles en el comportamiento cotidiano y está expresando la interiorización de ciertos prejuicios racistas que continúan en la sociedad. Así se trata de conductas, de comentarios y de una serie de gestos cargados de estereotipos raciales que son interiorizados y en detrimento, generalmente en perjuicio de las minorías étnicas. Así tenemos que son aparentemente comportamientos inofensivos que mantienen y perpetúan la segregación a grupos marginados y excluidos, pasan inadvertidos para la sociedad, se ejercen con total impunidad y en muchos casos entre comillas, se normaliza estos comportamientos y evidentemente, al igual que los micromachismos, están produciendo efectos dañinos en quien los sufre. Veamos algunos ejemplos de microrracismo. ¿Has escuchado alguna vez que los inmigrantes quitamos el trabajo a los españoles? ¿Y que los inmigrantes abusamos de la sanidad?
y que los inmigrantes somos unos delincuentes, o que una persona inmigrante esté con una española por dinero o papeles, o que eres bonita por ser una chica negra. En ocasiones el racismo se expresa de diferentes formas. Por ejemplo, vemos aquí que le han arrojado un cordero muerto a un alcalde negro. A veces también con el tema de los manteros, que se criminaliza a los manteros, y este colectivo ha denunciado muchas veces insultos, racismo y xenofobia hacia los manteros. Y en la televisión, en los medios de comunicación, vemos que los papeles importantes normalmente son para los blancos, y también esto lo podemos apreciar que en el año 2016 SOS registró 309 denuncias por racismo en España. En las redes sociales también podemos detectar expresiones racistas. Por ejemplo, nos cuenta que ha metido a su hijo en el mejor cole del mundo, un primor de escuela, de monjas, pero oye, está muy bien porque antes estaba lleno de sudamericanos y eso, pero la nueva directora ha hecho limpieza y lo ha cambiado todo. A mí, argentina y ahora también española, una vez me dijo una catalana muy amiga que trabajaba conmigo: este lugar, nuestro curro, tiene un nivel de mierda, ¿no ves quién viene? Casi todos latinoamericanos. Mi cara, un poema. A manera de corrección disculpa agregó: es que a ti te considero europea, un superclásico del racismo. Y si hablamos de medios de comunicación, es interesante detenernos en el test de Bechdel. El test de Bechdel se denomina así debido a una obra, toma el nombre de una obra de Alison Bechdel, que trabajó un cómic que se llamaba Unas lesbianas de cuidado. A partir de ahí surge el test en este cómic, en donde es un procedimiento, el test es un procedimiento para evaluar si un guión de película, una serie, una cómic, programas de televisión, etcétera, cumplen con los estándares mínimos para evitar la discriminación de género. En muchas películas que ahora vamos a ver, por ejemplo, no pasan el test, aunque hay muchas que también lo pasan, pero no, que pasa el test y no quiere decir que la película no sea en realidad sexista. El test propone básicamente que un guión tiene que cumplir 3 reglas. Primero, que en la película deben aparecer al menos 2 personajes femeninos. Estos personajes deben hablar entre ellos en algún momento de la película, y finalmente la conversación que mantienen tiene que ser sobre algo distinto a un hombre. Así vemos que algunas películas famosas no pasan el test. Aquí vemos unas cuantas. Ahora bien, ¿qué pasaría si cambiamos estas reglas y las adaptamos al racismo? Estas reglas, por ejemplo, podrían ser: en la película deben aparecer al menos 2 personajes no blancos. Estos personajes deben hablar entre ellos en algún momento, esta regla se mantiene igual. Y tercero, la conversación debe tratar sobre algo distinto a un hombre blanco. ¿Qué es lo que pasaría? Obtendríamos resultados similares con ciertas películas. En antropología, los debates de raza, cultura y etnicidad se remontan a la época de Franz Boas. Él veía que la noción de raza se estaba asociando a los disvalores, es decir, a los valores negativos de un grupo o una sociedad. Por lo tanto, lo que Boas propuso fue reemplazar el término raza por el de cultura. Boas da un paso más y observa que la antropología de la época
tenía una visión de la cultura esencialista, es decir, veía a la cultura como algo inmanente al grupo humano, totalmente fijo y estable. Así que Boas lo que propone es alejarse de ese esencialismo cultural y propone una visión dinámica de la cultura pensada para situaciones definidas en contextos locales y en continuos procesos de cambio y reelaboración. Es verdad que en la actualidad el concepto de cultura está jugando un papel muy importante para luchar contra el racismo. ¿Por qué? Porque brinda explicaciones para comprender los problemas sociales y las diferencias que existen entre las distintas sociedades, pueblos. Pero también hay que tener mucho cuidado porque estos discursos en muchos casos pueden presentarse como discursos esencialistas, en el sentido que consideran a las culturas como inmutables, como inalterables, como que no pueden cambiar, y eso va a conducir a un esencialismo cultural que esas diferencias las puede utilizar y emplear para racializar. ¿Qué es lo que pasa? Podríamos pasar de un esencialismo biológico a un esencialismo cultural. Entonces nos encontraríamos con una verdadera paradoja, es decir, las herramientas que se utilizan para combatir al racismo, que es la cultura, en realidad son reapropiadas y distorsionadas y sirven y son funcionales para seguir perpetrando y haciendo que la doctrina racista perdure en el tiempo. Entonces nos situamos ante una metamorfosis, una transformación del racismo que se ajusta a una nueva era de globalización, en donde ese racismo biológico está dejando de lado, digamos, está abandonando, aunque todavía persiste, para dar paso a un racismo cultural. Entonces, los grupos estigmatizados, se sostiene desde el racismo cultural, no son capaces de integrarse a la sociedad y de compartir los valores nacionales por esas diferencias e incompatibilidades culturales. Es decir, la cultura se concibe y se percibe como inmutable e inalterable. Al ser inalterable, es un factor que está impidiendo que se puedan integrar a la sociedad nacional de acogida. Entonces, la cultura se transforma así en una herramienta que, en lugar de luchar contra el racismo, es reapropiada y sirve para racializar a otras comunidades, digamos, marginadas o excluidas. Así, las diferencias culturales justifican la exclusión de la alteridad a la cultura nacional. La cultura en realidad se concibe de forma inmutable, por lo tanto es una justificación para proponer que los otros grupos no se pueden adaptar a la cultura nacional de acogida. Las diferencias así se van a percibir como insuperables y imposibilitan la asimilación a la cultura nacional. En este sentido, lo que se va a proceder desde este discurso es a proceder y además a justificar el cierre de fronteras. Se invisibiliza a los colectivos diferentes, hasta en ocasiones los llega a expulsar y enviar a los países de orígenes, y en las ocasiones más graves se llega a exterminar a los grupos estigmatizados. Bien, ahora vamos a establecer un paralelismo entre el racismo biológico y el racismo cultural, también denominado racismo simbólico. En el racismo biológico se atribuye a ciertos grupos defectos morales, intelectuales y sociales en virtud de la herencia biológica. En cambio, en el racismo cultural, a la alteridad es considerada un enemigo en tanto amenaza la integridad y la homogeneidad cultural. Para establecer la raza en el racismo biológico, los marcadores que van a utilizar son fenotípicos, basados en la biología.
En cambio, en el racismo cultural se establecen marcadores culturales para segregar y excluir grupos sociales. En el racismo biológico se ordenan los grupos en jerarquías sociales, colocando al propio grupo en la cúspide de la escala social y al resto en las escalas inferiores. Sin embargo, en el racismo cultural se va a segregar espacialmente, colocando a cada cultura en un lugar específico. Hay una segregación territorial y geográfica. En el racismo biológico vemos que esta constituye una doctrina asimétrica de clasificación, en tanto hay una población que se supone superior al resto. En cambio, en el racismo cultural se trata de una doctrina simétrica de clasificación porque va a depender del contexto cultural. Y en el racismo biológico, el estatus social va a residir en la biología, mientras que en el racismo cultural el estatus se va a encontrar en la identidad y en la cultura común para acceder a una ciudadanía. Los argumentos que propone el racismo biológico son mucho más directos. En cambio, en esta metamorfosis que va sufriendo el racismo a lo largo del tiempo, nos encontramos en la actualidad con un racismo cultural cuyo discurso es mucho más sutil porque intenta crear esa ilusión de que sus postulados son antirracistas. Es decir, nos encontramos con postulados racistas que se quieren hacer pasar por antirracistas. Ejemplos de discursos racistas del racismo cultural hay muchos. Algunos, por ejemplo, pueden ser estos. Las etnias son tan diferentes que no pueden desarrollar sus identidades y culturas a menos que vivan en su tierra de origen. Es mucho mejor ayudarlos a desarrollarse en sus propios países que aceptarlos en los nuestros. Si lo hacemos, los explotaremos y eliminaremos su cultura. La transformación del racismo biológico en un racismo cultural se puede advertir claramente en Estados Unidos. En Estados Unidos, hasta 1950, la gente pensaba que existía una superioridad biológica o natural de los blancos sobre los negros. Es en 1950 cuando hay un descenso de la gente que piensa que la comunidad negra tiene una menor capacidad, digamos, innata o biológica para el aprendizaje. Las nuevas formas de racismo simbólico o cultural se oponen en Estados Unidos a que el gobierno asista y entregue ayudas a las poblaciones negras. ¿Cuáles eran los argumentos que se esgrimían para oponerse a que el gobierno ayude a las poblaciones negras? Primero, que sostenían que las poblaciones negras no tenían buena predisposición para el trabajo. Y en segundo lugar, decían que las medidas no iban a incentivar el empleo en las comunidades negras. Es decir, los argumentos aquí ya dejan de ser biológicos y pasan a ser argumentos más bien culturales que tienen que ver con la cultura. En la imagen vemos una fotografía de un cartel de un restaurante en Texas en donde no se permite la entrada de negros, de africanos ni de perros. Aquí vemos también cómo las comunidades vulnerables de afrodescendientes o bien de latinoamericanos se despersonalizan en tanto se ponen al mismo nivel que un animal. En el siguiente esquema podemos ver claramente cómo hay una transformación del racismo biológico hacia el racismo cultural en Estados Unidos. Vemos que el racismo biológico proponía una inferioridad biológica a través de la herencia en las poblaciones negras. En cambio, en el racismo cultural se sostiene que existe una predisposición de las poblaciones negras a no trabajar. En el racismo biológico se sostenía que las poblaciones negras tenían una menor inteligencia debido a la biología. En cambio, en el racismo cultural se afirma que las poblaciones negras tienen diferentes valores de la sociedad americana.
En el racismo biológico se parte de la idea de que las poblaciones negras tienen una menor capacidad de aprendizaje basado en la biología. En cambio, en el racismo cultural se afirma que las poblaciones negras tienen una motivación menor para el progreso. Así, el racismo biológico y cultural coexisten. Aquí no debemos interpretar que el racismo biológico ha desaparecido, no es que hay un reemplazo, sino que hay una transformación, y el racismo biológico, a pesar de que decrece en nuestros días, todavía sigue aún presente. Hay algunos que proponen, algunos autores, que el viejo prejuicio estaría más bien vinculado a la sociabilización temprana del individuo en los primeros años de vida, que tiene que ver con la familia, con la escuela, y que los estereotipos y nuevos prejuicios estarían más bien vinculados al ámbito laboral, social y mediático. En este sentido, aquí podemos recordar al lingüista Van Tig, que decía que el racismo o la posición antirracista era un aprendizaje a través de tres grandes ámbitos: el de los periodistas, es decir, el de los medios de comunicación, el ámbito político y el ámbito de los profesores, es decir, el ámbito académico. Veamos ahora la diferencia entre racismo y racialismo. El racismo es una doctrina que propone la superioridad de una población sobre otra a partir de diferencias. Estas diferencias, como hemos visto, pueden ser basadas en la biología o bien en la cultura. El racialismo, en realidad, es la expresión de esa doctrina. Es la dinámica en donde se van construyendo significados y a menudo implican movimientos sociales o políticos que aplican la doctrina racista. Así, por ejemplo, el racismo sería la doctrina que supone la población blanca superior a la población negra. El racialismo lo vemos aquí en esta foto, que sería la prohibición de ingresar en una piscina pública a la población negra. Esa es una política y un comportamiento y una conducta que está expresando la doctrina racista, es decir, se está racializando. La xenofobia significa hostilidad hacia los extranjeros. En ciertos casos puede expresarse mediante actitudes de odio, de hostilidad, pudiendo incluso llegar a la violencia. Pero aquí el concepto se va a relacionar con los extranjeros. El xenoracismo es la combinación de la xenofobia, es decir, el odio a los extranjeros, combinado con la doctrina racista. En este sentido, es una combinación en donde, además del odio, se supone que los extranjeros son inferiores. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la criminalización que se hacen de los inmigrantes, de los refugiados, etc. Otro concepto que debemos abordar es aunque sea de forma somera, es el de racismo ambiental o justicia ambiental. Este es un concepto que nace en Estados Unidos y se trata de una forma de discriminación institucional en el cual los programas, las políticas públicas y las instituciones niegan la igualdad de derechos y oportunidades a ciertos sectores, o bien están dañando de forma diferencial a los miembros de un determinado grupo. Nos situamos aquí ante un racismo de Estado, como lo plantearía Foucault, en tanto el racismo surge desde el ámbito estatal. Así se trata de decisiones políticas que tienen que ver con políticas públicas que comportan un daño ambiental generalmente en los sitios donde se asientan las comunidades más pobres, vulnerables, marginadas y minoritarias. Esto está muy presente, por ejemplo, en América Latina, con las comunidades indígenas
en donde los terrenos y los territorios étnicos son vulnerados por los estados nacionales en complicidad con las empresas extractivistas, en donde van degradando absolutamente el territorio y van deforestando el territorio, que es un medio ambiente en el cual viven las sociedades indígenas. Así que si bien el daño es ambiental, es en general, lo sufre toda la población y la nación, pero los que más van a ser perjudicados y que van a absorber ese daño van a ser las poblaciones de las cuales viven de ese medio ambiente que es destruido por el Estado y las empresas extractivistas. Para finalizar, vamos a ver algunas diferencias entre raza y etnia. En primer lugar, las identificaciones raciales son siempre impuestas por una mayoría sobre una minoría discriminada, es decir, hay una imposición racial que la minoría no está de acuerdo. En cambio, en la etnia, la identidad étnica son los miembros del propio grupo quienes eligen formar parte del mismo. Aquí me viene a la mente lo de Bars, que propone las fronteras étnicas, en donde hay que hacer hincapié no solo en la adscripción, es decir, en que los resto de la población nos identifiquen y nos reconozcan esa identidad étnica, sino que también tiene que ver la autoadscripción, es decir, que yo me reconozca como parte de un grupo étnico. En cuanto a la raza, generalmente las diferencias que se van a tener en cuenta son biológicas, aunque como hemos visto luego hay una metamorfosis y también tienen en cuenta la cultura, pero esta cultura es concebida de forma inmutable e inalterable. En cambio, en la etnia, generalmente las diferencias y los marcadores tienen que ver con la sociedad y la cultura. En la raza, la categoría asociada es una categoría asociada a la alteridad, a ellos, y por lo tanto también es impuesta, mientras que la etnia es una categoría que se asocia a la identidad grupal, es decir, a nosotros. Por lo tanto, aquí tiene que ver también la autoadscripción. A pesar de estas diferencias entre raza y etnia, lo que tenemos que tener en cuenta, que hay un punto en común entre ambas, es que son socialmente construidas. Siempre entendiendo raza y etnicidad como construcciones sociales, podemos establecer una clasificación en donde se articulan la raza equiparada a rasgos biológicos y la etnicidad a rasgos culturales, en donde podríamos encontrar grupos que tendrían raza y etnicidad, y aquí por ejemplo son grupos que conjugan una diferencia racial o fenotípica con uno o más elementos culturales propios. Aquí por ejemplo en la foto lo podemos ver, son los garífuna, que son unos indígenas de América Central en donde se cruzaron con poblaciones de afrodescendientes, con lo cual muestran una cultura indígena pero con rasgos biológicos negros. Entonces aquí son grupos en donde tenemos raza y etnicidad. Luego tendríamos grupos que muestran una etnicidad sin raza, es decir, son sociedades que se caracterizan por la conservación de su propia cultura, pero no manifiestan rasgos fenotípicos o biológicos que los diferencian de la población mayoritaria o la población nacional. Aquí he puesto como ejemplo los mapuches en Chile, en donde estos mapuches no se diferencian de la sociedad nacional chilena en cuanto a rasgos biológicos, aunque sí mantienen una cultura propia. Y para finalizar, tendríamos grupos que presentan raza sin etnicidad, es decir, son grupos que portan una serie de rasgos biológicos característicos, pero no poseen una cultura propia diferenciada. Como ejemplo podríamos poner las poblaciones descendientes de africanos en Brasil,
que poseen rasgos fenotípicos de las poblaciones negras, pero no presentan una cultura propia que se diferencie de la cultura nacional brasilera.